Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey y en esta ocasión vamos a hacer un molde con este molde. No sé si me entiende. Vamos a agrandar el molde. Vamos a aprender en esta ocasión cómo agrandar una medida, obviamente para una maceta especial. Este molde es de 80 centímetros de alto, pero el cliente está que nos pide una maceta con la medida de 1 metro de alto y obviamente vamos a hacerlo, ¿no? Ponemos un pedazo de más de macetita ahí y lo enrollamos con un pedazo de malla para que no se vaya a mover, ¿no? El papel vamos poniéndolo, como ya saben, puede ser papel de cemento o cualquier otro papel, así que lo vamos a forrar todo. En la parte de arriba también vamos a comenzar a forrar, no importa por pedazos, la cosa es que esté forrado. Vamos a ponerle 2 trozos de manguera en la boca, en 2 aros de manguera, porque al momento de aumentar altura no aumentaría lo que es el diámetro, ¿no? Así que le estamos poniendo 2 mangueras para que sea más ancho. No sé si me llega a entender, ¿no? Aumentaría el alto y también el diámetro. Vamos poniendo nuestra malla. Estoy poniendo la malla en 2 partes, ¿no? Ya ustedes pueden usar la malla en una sola parte. Y como me sobran 2 retazos de malla, para no desperdiciar, lo estoy poniendo en 2 partes, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo pueden hacer. Todo es cuestión que ustedes se den una idea de cómo aumentar medidas para macetas más grandes. Obviamente estos son para ya, digamos, si ustedes ya están familiarizados con esto, ¿no? Ya van haciendo normal las macetas, ya pueden hacerlo. Pueden aplicar también macetas pequeñas cuando quieran aumentar un poco más de la medida. Este es un trabajo un poco más que invierte tiempo, ya que el gruesor va a ser, digamos, de las paredes casi el doble, ¿no? Ya que le estamos poniendo 2 aros de manguera y aparte en la parte de arriba hay que agregarle más, ¿no? Para que tenga no tan en punta quede la base. Así que vamos trabajando, vamos echando mezcla, vamos cortando y vamos digamos también rellenando los huequitos que nos quedan. Recuerden que es 2 aros de manguera, así que tenemos mucho trabajo por delante, ¿no? Al final del video también les voy a mostrar cómo es el desmolde, porque para estas clases de moldes que estamos haciendo, porque este va a ser un molde, no es una maceta que quede claro, porque muchos me dicen, pero eso no es una maceta. No es una maceta, es un molde que vamos a utilizar luego para hacer una maceta, ¿no? Por eso ustedes, como les comento, pueden usar este molde o pueden usar la idea para hacer varios moldes, ¿no? No necesariamente este tamaño, pero sí más pequeños que quieran aumentar ya vieron cómo se puede aumentar la altura para no ingresar tanta mezcla, ¿no? Y también cómo aumentar lo que es el diámetro, ¿no? Poniéndole 2 o hasta incluso yo he puesto hasta 3 aros o marcos también de madera, ¿no? En macetas cuadradas para aumentar el largo, el ancho, ¿no? En este, como es redondo, el diámetro. Así que vamos a ir rellenando. Es un trabajo un poco cansado esto, ¿no? Porque es rellenar más de lo debido, ¿no? Es aumentar medida. Así que son solo para las personas que quieran, que vean esto ya un negocio y quieran crear sus propios moldes. De ahí ya sacan sus macetas o pueden usarlo como matriz y de ahí moldes, de ahí macetas, ¿no? Ahí toda la información que les comento está en el canal, ustedes pueden verlo, son casi 150 videos donde hay pura información. También tengo una lista de videos que es como un tutorial de todos los videos que hemos hecho.
También no te olvides de suscribirte al canal si no estás suscrito y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise cuando subo nuevo contenido y te des cuenta de todas estas cositas que estamos haciendo, de cómo empezamos todo esto en tiempo de pandemia y cómo después de casi 3 años ¿no? hemos avanzado. Empezamos con macetas pequeñas, fuimos haciendo macetas más grandes y ahora mucho más grandes, y así ustedes pueden ir empezando. Pueden ir empezando y seguir trabajando desde casa, ¿no? Recibiendo pedidos, trabajando en la comunidad de tu casa, obviamente, ¿no? Sin salir a otros lugares. Comenzamos a secar todo el macetero, el molde, y volvemos a rellenar, ¿no? Como le digo, es un trabajo un poco, ¿no? Tardío, ya que se tiene que rellenar hasta tener ya un gruesor indicado, ¿no? Y la forma también. Comenzamos a secar y hacemos el mismo proceso. Recuerden que estos moldes y toda la mezcla que sobra lo vemos en un recipiente, donde el mismo recipiente se va a echar un poco de agua, un poco más de cementito y lo volvemos a utilizar. Con una regla vamos raspando y ya vamos viendo los huequitos que nos queda por rellenar. Recuerden que como es un molde o matriz, como quieran ustedes usarlo, no tiene que tener un acabado, digamos, liso, ¿no? Ya que eso es solamente un molde. Y aparte, como es cantidad de cemento que está entrando en las paredes, mientras más se les puede decir lo pulas, más la mezcla se va a mover y se va a deformar, ¿no? Así que no hay que tratarlo de que tenga un buen acabado, ya que es un poco grueso, ¿no? Y no queremos que se nos deforme nuestro molde. Sigamos agregándole, como ven, van la parte de arriba, que viene a ser la base, ya va teniendo forma, ya no es tan delgado, y vamos avanzando. Igualmente, al momento de hacer la maceta encima de este molde, va a tener ya la forma casi completa. Como ven, ya aumentamos el ancho, estamos aumentando la altura, comenzamos a dar ya las pulidas finales. Recuerden no aplastar mucho, aunque siempre es bueno secar bastante en estas ocasiones, ya que necesita que esté bien seco el molde para poder pulir y pasar plancha sin necesidad de que se deforme ni nada, ¿no? Vamos acabando ya casi. En la parte de arriba también vamos a hacerle su huequito, por si acaso, porque en sí vamos a usar otra forma de desmoldar el macetero, ¿no? Una vez que ya tenemos todo listo, lo dejamos ahí un día entero, limpiamos todo y esperamos 24 o un poquito más, ¿no? Y vemos cómo es el desmolde. Ya pasó un día, menos de 24 horas, comenzamos a mover la maceta, y la forma de desmoldar no va a ser la clásica que es para arriba, sino vamos a usarlo de costado, ya que como es doble, es como si fuera doble maceteros y va a pesar demasiado si lo alzamos para arriba, ¿no? Sacamos el molde de adentro, lo mismo hacemos con el pequeño. Ya simplemente lo paramos, hacemos nuestro aro de manguera, cortamos nuestro papel y ya podremos hacer nuestro molde. Tenemos nuestro molde para una maceta.